Y bueno, nosotros le decía, hoy vamos a estar hablando sobre, lo que los narcotraficantes o los criminales han provocado en el país. Pues hemos hablado de muchas cosas, lo hemos abordado desde muchos ángulos y por supuesto el tema de Ayotzinapa, aquella noche de Iguala, indiscutiblemente pues es uno de esos elementos donde nos permite ver lo que ha ocurrido en el país por la presencia de estos grupos. Hemos estado hablando de las clases suspendidas en el estado de Chiapas, hemos hablado de las clases suspendidas en el estado de Guerrero, y en este contexto pues apareció este artículo firmado por varios autores en la revista Science, y insisto porque no es una revista de índole político, es otra cosa, esto es una investigación de un grupo. Sí. Y tengo en la línea telefónica a Rafael Prieto Curiel, investigador postdoctoral en el Complexity Science Hub en Viena, que sacan este artículo en el que básicamente lo que se ha destacado es que hacen un cálculo de cuántas personas trabajan para el narco, y llegan a la conclusión de 175,000 personas. Esto lo ubicaría a los grupos criminales como el quinto mayor empleador de personas en nuestro país. Muchísimas gracias, Rafael Prieto Curiel. Gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes. Denise, al contrario, muy buenas tardes. Gracias a ti por recibirme. Cuéntame un poco el origen de este trabajo, de esta colaboración entre varios investigadores y cómo opera, es decir, cómo fue la metodología para alcanzar este número. Claro, con mucho gusto. Fíjate que parte del problema es esa narrativa de que no se preocupen cada vez que hay estas masacres tan violentas en el país o esta violencia, es simplemente que los cárteles se están matando entre ellos. Entonces, eso lo que genera es una idea pues de que los cárteles se están haciendo relativamente chiquitos, pues porque pierden miembros, ¿no? Lo que eso en realidad le escuché a Felipe Calderón hace muchos años y a Peña Nieto y a López Obrador, pues no está funcionando porque los cárteles no se están haciendo chiquitos. Entonces lo que hicimos fue intentar modelarlo con ecuaciones. Es decir, tal cual las ecuaciones que resolvíamos en secundaria, donde buscas un número que al cuadrado más 7 o lo que sea, algo así hicimos, tal que el tamaño de los cárteles nos genere la violencia que sí estamos observando en el país. Es decir, los homicidios, las personas desaparecidas. O sea, ¿cuánta gente se necesitaría, digamos, perdóname, la pregunta sería, ¿cuántas personas se requerirían para de manera simultánea estar provocando esto que sí podemos contar? ¿Es más o menos por ahí? Efectivamente. Así es tal cual la pregunta de investigación. ¿Cuánta gente hay para hacer tanta violencia en el país por tanto tiempo? Y la respuesta es, pues 175,000 al menos. O sea, el quinto empleador más grande del país son los cárteles mexicanos. Sí, esto es importante, es decir, ustedes lo que hacen es, ¿cuál es el mínimo? Porque no podría ser específico ni exacto, sino es, ¿cuál es la mínima capacidad de que requeriría en mano de obra estos grupos para simplemente que lo que alcanzamos así medir, y esto es homicidios, contando detenciones, me imagino, contando toda una serie de actividades que despliegan cotidianamente, es a partir de las cosas que sí podemos contar y que ocurren simultáneamente, el mínimo de personas que tendrían en un momento dado que estar participando? Efectivamente. Es decir, lo más probable es que serían mucho más. Bueno, más o menos, para hacer una precisión, digamos que el modelo matemático nos dice que hay entre 160,000 y 185,000, es decir, ese es el intervalo más factible del número de miembros del cártel que tenemos hoy. Bueno, ahora cuéntame un poco cómo hicieron esta recolección y cuáles fueron los datos importantes que les sirvieron para llegar a esto. Pues creo que los datos como importantes que entran en el modelo es pues datos oficiales, lo que sí podemos observar. Incapacitaciones o arrestos y personas en la población penitenciaria, fallecimientos y por supuesto personas desaparecidas. Y esos tres son los básicamente únicos datos que tenemos adentro del modelo, lo que sí podemos observar.
A ver, espérame un segundito. Sí, permíteme, Rafael, voy a una pausa y regreso contigo. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le decíamos este texto publicado en la revista Science que dice reducir, le estoy traduciendo al inglés, pero es reducir el reclutamiento de los cárteles es la única forma de bajar la violencia en México. Está firmada por Rafael Prieto Curiel, con quien estamos hablando, con Jean María Camdelli y por Alejandro Ope, y eso por supuesto para nosotros con un enorme valor. Alejandro Ope, como ustedes saben, estuvo con nosotros durante muchísimos años, fue nuestro colaborador en materia de seguridad, falleció recientemente y participó en este texto. Una vez que ustedes calculan, Rafael, esta cantidad de personas que se dedican o que mínimamente tendrían que participar en las actividades criminales para que éstas pudieran tener la intensidad que nosotros alcanzamos a ver. Básicamente llegan a la conclusión que es justamente ahí en el reclutamiento, en asfixiar, digamos, su capacidad de reclutar, lo que podría significar una disminución de la violencia. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Sí, precisamente. Los modelos matemáticos son muy poderosos. Nos permiten entender lo que pasó, digamos, en los últimos años, pero no solo eso, sino pronosticar qué va a pasar en los siguientes años también, pues porque las ecuaciones son muy poderosas, los modelos también. Entonces lo que hicimos fue cómo se va a ver México en 2027, si seguimos como estamos al día de hoy, y pues los resultados son muy negativos. Es una tendencia con más violencia y más homicidios, incluso arrestando. Le preguntamos también al modelo, ¿y qué pasa si arrestamos al doble de criminales? Que eso pues podría ser una de las políticas, arrestar a muchos. Pues arrestando a muchos criminales, para 2027 México sería incluso más violento que ahora. Entonces, interesante. Pues, por ahí no va la solución. ¿Qué sí podemos cambiar? Pues vámonos al origen, al reclutamiento, a estos chicos adolescentes entre 14 y 17 que hoy son seducidos a unirse a un cártel mexicano. Me parece interesante. ¿En cuánto tendría que disminuir, porque esto es un modelo matemático, según el modelo, la capacidad de reclutamiento para tener empezar a tener un efecto contundente sobre la cantidad de la violencia del país? Sí, desafortunadamente no hay una respuesta mágica. Entonces, lo que el modelo también nos dice es que incluso si reducimos el reclutamiento a la mitad, que eso es un reto enorme en cuanto a políticas sociales, es llegar con los adolescentes y convencerlos de que el cártel no es el futuro, incluso con eso, México en 2027 va a ser más violento de lo que éramos en 2012. Un año muy violento. Así es. Entonces necesitamos enfocarnos en el reclutamiento, pero también entender que este es un problema de largo plazo. Por supuesto estoy viendo tu artículo, hay una parte que pude leer, otra que por supuesto no puedo leer porque esto es un asunto matemático el que ustedes hicieron, pero fíjate, me quedé pensando, matemáticamente la conclusión es hay que limitar la capacidad de reclutamiento, pero eso se dice muy fácil y es muy difícil de hacer, como tú lo dices. De entrada, sabemos del reclutamiento forzoso, es una cuestión también de población joven disponible, por dar algunos temas. Tercero, efectivamente habría que tener otras opciones posibles para esos jóvenes. Hoy tienen algunas, que es, por ejemplo, la migración, que claramente ha sido otra de las salidas de muchísimos jóvenes en el país. Podría empezar a haber algunos trabajos, el gobierno le ha apostado a programas sociales, porque finalmente lo que sí queda claro es el discurso, al menos, del presidente López Obrador y de este gobierno ha sido el de tratar de incidir sobre su capacidad de reclutamiento a través de programas sociales. El tema es, por supuesto, esto evidentemente no ha sido, o esos programas sociales, o hasta este momento no han tenido una incidencia que les impida reclutar a estos grupos, es decir, se requeriría muchísimo más, y estamos hablando entonces de muchísimo dinero. Sí, mucho más, y mucho más focalizado también. Tenemos un problema de reclutamiento en ciertas regiones del país
son principalmente hombres, adolescentes de entre 14 y 17 años, que son reclutados, como dices, algunos de manera forzosa, otros con propuestas de trabajo, con ofertas como un salario, que pues también eso es lo que genera que las personas se estén uniendo al cártel. Sin embargo, hay dos argumentos que a mí me gustaría hacerle llegar a estos adolescentes que hoy son reclutados por el cártel. Uno es que se están uniendo a la carrera más violenta a la que se pueden enfrentar. Estimamos que más o menos en 10 años, si te unes al cártel, la probabilidad de que te arresten es como del 20%, pero la probabilidad de que te maten es como del 17%, es decir, con una probabilidad altísima vas a estar o en la cárcel o muerto. Sí, sí. Ahora, el tema, y bueno, me parece importante, lo hemos estado platicando porque además, pues esto lo dicen los números, pero también lo dicen las historias. Recientemente, Everardo González sacó un reportaje, uno mejor de documentalista que hay en México, sacó un documental que es impresionante, se llama Ernesto, y que de lo que trata justamente es de ¿por qué los niños se meterían a eso? Porque además, pues desde muy chiquitos. Y la sensación que va dando y que es muy poderosa, este documento donde habla con los niños, habla con los adolescentes, ellos mismos empiezan a sentir la pesadilla en la que se metieron. Pero al principio es una forma de pertenecer a un grupo que les da identidad, es una forma, además de sentirse reconocidos y poderosos, siendo elementos, la mayoría miembros de comunidades muy marginales y además poco vistas, poco reconocidas, etcétera, familias destruidas, en fin. Cuando uno empieza a ver todo lo que implica el poder, la dignidad que les da en un primer momento, efectivamente parecería como totalmente irracional que lo hicieran porque conocemos los datos de para dónde van, pero al mismo tiempo si vemos de dónde vienen y las pocas posibilidades que tienen, pues entonces ya no se ve tan absurdo. Por supuesto, y sabes que también que lo hicimos deseable. Tú hoy en día prendes la televisión y ves a personajes exitosos, digamos, mostrados en narcoseries, con casas, propiedades, viajes y coches, que pues eso te muestra un personaje de éxito, algo de aspiración en, digamos, Narcos o estas series de Netflix. Pues eso es lo que le estamos vendiendo hoy a los chicos, que si tú sigues la carrera del cártel, por aquí podrías conseguirlo. Pero eso solo es Hollywood, eso no es la realidad que vivimos en México. Hay uno de los miles que son miembros del cártel que termina así, y la mayoría terminan en una fosa. Claro, Rafael, pero yo fíjate que no creo que la mayoría de estos niños haya visto Netflix, puede que sí, pero yo pienso que lo que ellos están viendo es su entorno inmediato, y el entorno inmediato que ven es que el que tiene poder, al que se respeta, es al que tiene un arma, el que consigue las novias, todo eso es el que está subido en una camioneta con un arma larga. No creo que sea directamente porque ven eso, yo creo que es lo que viven mucho más a ras de tierra, y después efectivamente en una jauría llamada Ernesto, que es este documental del que les estoy hablando, de Everardo González, pues lo que uno ve es que ellos se dan cuenta. Hay un momento en donde ya no tienen 13, 14, sino llegan a los 16, a los 17, ya tuvieron que hacer cosas atroces, ya mataron, y empiezan a ver que no hay hacia dónde y que son desechables. Por como tú lo dices, que ellos no van a ser el capo principal, sino simplemente empiezan a darse cuenta de que son desechables. Pero ya cuando están ahí es un poco tarde. Entonces, es una tragedia. Sí, es una tragedia espantosa, y la verdad es que me parece muy interesante el planteamiento y digamos, decir, quitémosles a los niños de las manos a los cárteles, es la solución, lo dice, digamos, el modelo matemático, y al mismo tiempo, pues es una solución dificilísima, es decir, implica una cantidad de cosas que además no parece fácil hacerlas en un mediano, ya no digo en un corto, en un mediano plazo. Sí, es efectivamente un reto. Incluso lo que modelamos es ese escenario hipotético
en el cual logramos reducir el reclutamiento a cero y nos damos cuenta de que de todas maneras vamos a tener mucha violencia por los siguientes años. Por los que ya están. Es una cuestión simplemente de los que ya existen. Es decir, me imagino que empiezas a poner una curva que va disminuyendo porque van muriendo, porque los van deteniendo y aún así alcanzan para mucho. Efectivamente, es un problema de largo plazo, que las soluciones no se ven fáciles, que al menos sí planteamos que arrestar a más criminales es lo que ya no está dando resultados. Entonces, lo que proponemos en este estudio con Alejandro Jope, que como lo extrañamos, y con Jean María, es veamos otro ángulo. Busquemos a ver si, enfocándonos en el reclutamiento de los cárteles, logramos mover siquiera la aguja. Pues sí. Y luego estoy pensando en que tuviera, por ejemplo, que muchas empresas efectivamente vinieran y se instalaran en muchos lugares en México y generaran empleos, porque hemos retratado también, y Rafael, historias en donde hemos seguido, por ejemplo, grupos de adolescentes que tratan de emigrar a Estados Unidos, logran pasar 3, uno más después, y después de la tercera derrota, hay uno, por ejemplo, que acompañamos de regreso a Michoacán, y cuando lo visitamos meses después era evidente que ya se había unido a uno de los cárteles, que ya estaba trabajando con uno de ellos, y pues básicamente era la versión del muchacho hacia la cámara, digamos, hacia el periodista que lo había conocido y lo había seguido en su intento por irse, es que no tengo otra opción. No tengo otra opción. Entonces, creo que también podría ocurrir o tendría que ocurrir, pues, no sé, una explosión de ofrecimiento de empleo que pudiera absorber a muchísimos jóvenes y con todo lo que eso implicaría. Pero bueno, lo cierto es que leyendo este artículo, hasta donde yo puedo leerlo, porque les insisto que hay muchas cosas matemáticas, pues es muy interesante cómo lo enfoca, y sobre todo el tema de que estamos aquí por mucho tiempo en una circunstancia de este tipo, no vamos a salir fácilmente de esto, y la salida es interesante ver, es esa, y eso no es de todos modos un camino fácil. Muchísimas gracias, Rafael, por haberlo compartido con nosotros. No sé si quieras agregar algo. Gracias a ti, Denise. Mira, una parte importantísima, yo creo, del cártel es que estamos pensando que estamos hablando de un tema de drogas exclusivamente. Sí, no. Cuando los cárteles se dedican a tantos negocios como los limones, el aguacate, las extorsiones, los secuestros, que no es un problema de drogas. No podemos reducir algo tan serio a que simplemente son las drogas en Estados Unidos. Ya también es un problema local, el mercado local.